Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos de Liturgia y Música. Gracias por siempre escucharnos. Transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el 24º domingo en el tiempo ordinario del ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. No te digo que lo perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Reciban un gran abrazo lleno del Señor desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Hermanos, Dios, fuente de toda bondad, nos ha convocado hoy para decirnos la anchura y la profundidad de su corazón compasivo y lleno de misericordia. Las lecturas comienzan con una exhortación para desterrar de nuestro corazón el odio y también el rencor. Pablo nos recuerda que la razón y la fuerza para ello la tenemos en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, y Jesús nos muestra el corazón del Padre que nos acoge sin condiciones y perdona sin límites. Acojamos con gratitud la compasión misericordiosa del Señor y llevémosla en su nombre a quienes están esperando nuestro perdón. Regálanos, Señor, tu gracia para amar como tú nos amas. Oremos. Te bendecimos, Señor Dios, porque muriendo en una cruz, Jesús nos mostró todo el amor, el perdón y la misericordia que abriga tu corazón de Padre hacia nosotros, tus hijos. Así hizo posible que nos perdonemos como tú nos perdonas, es decir, sin número límite de veces ni medida para el perdón. Enséñanos, Señor, a vivir según tu espíritu cada día, de tal suerte que nuestro perdón a los hermanos que nos ofenden sea para los demás un signo de tu amor y reconciliación. Así mereceremos heredar la bienaventuranza de Cristo. Dichosos los misericordiosos que saben amar y perdonar, porque ellos alcanzarán misericordia, amor y perdón. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4,
Ámense unos a otros, de Moisés Alejandro Sáenz. Nos amó hasta el extremo de morir en la cruz. Vasto amor, sin medida es el amor del Señor. Señor, que nos amemos con el corazón, que seamos uno en el amor, para que el mundo crea en ti. Señor, que nos amemos como amas tú, que vivamos siempre en tu amor, como lo quieres tú. Ámense así como los he amado yo, en amor permanezcan siempre unidos a mí. Señor, que nos amemos con el corazón, que seamos uno en el amor, para que el mundo crea en ti. Señor, que nos amemos como amas tú, que vivamos siempre en tu amor, como lo quieres tú. La señal que somos seguidores del Señor es el amor, dar la vida entera por los demás. Señor, que nos amemos con el corazón, que seamos uno en el amor, para que el mundo crea en ti. Señor, que nos amemos como amas tú, que vivamos siempre en tu amor, como lo quieres tú. Todo aquel que ama ha nacido de Dios, da amor porque ha conocido a su Señor. Señor, que nos amemos con el corazón, que seamos uno en el amor, para que el mundo crea en ti. Señor, que nos amemos como amas tú, que vivamos siempre en tu amor, como lo quieres tú. Primera lectura
del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículos 30 al capítulo 28, versículo 7. En la primera lectura, Dios nos invita con amorosa insistencia a no permitir que el rencor encuentre espacio en nuestro corazón. Para ello, hemos de tener en cuenta el juicio que Dios hará sobre nosotros al final de nuestra vida. Escuchemos con fe. El furor y la cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando los pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados. Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En respuesta a la primera lectura, el Salmo nos lleva a cantar la bondad y misericordia de nuestro Dios. Nos unimos al salmista contestando: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 24 del tiempo ordinario. Modo primero. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Modo segundo. El Señor es comprensivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Pablo proclama los efectos de la muerte y resurrección del Señor en nuestra vida. Estamos enraizados en Cristo, en Él vivimos, sufrimos y somos glorificados. Escuchemos con alegría. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Jesús, con exquisita bondad, nos exhorta hoy a perdonar sin límites, así como Dios hace con cada uno de nosotros. Escuchemos atentamente, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, 70 veces 7 de Francisco Ruiz. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te ha reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. Amémonos de corazón. En el 24º domingo del tiempo ordinario, les damos una fraternal bienvenida a nuestro programa semanal. La liturgia nos lleva a dar un paso más en la misma dirección del domingo pasado. No solo hay que saber corregir al hermano que falla, también debemos saber perdonar, así como nosotros pedimos perdón también a Dios. Las lecturas de hoy
nos dan una gran lección sobre el perdón y nos llevan a reflexionar sobre nuestra misma situación de necesidad de perdón de Dios ante nuestros pecados. No se puede pedir a Dios lo que no se ofrece al prójimo. El Salmo nos llevará a cantar esa misericordia de un Dios que nos perdona y nos llama a hacer nosotros lo mismo. Llenos de ese amor misericordioso de un Dios clemente y compasivo que siempre está dispuesto a perdonar nuestras ofensas, comencemos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis de esta lectura de hoy, ya en este domingo 24 ordinario del ciclo A. Y entrando de lleno en la discusión de estas lecturas de hoy, esta primera lectura del libro del Eclesiástico: perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Qué nos tienes de Jay? Gracias, Erinaldo. Comenzamos justamente lo que tú has citado, Erinaldo. Y aquí en el libro de Sirácida, que antes se solía llamar Eclesiástico, fue escrito casi hace 2 siglos antes de Cristo. Entre la serie de reflexiones que incluye, nos propone hoy una ecuación. Esto es una fórmula. Si uno no perdona al hermano, ¿cómo puede esperar que a él lo perdone Dios? La confianza en el perdón de Dios tiene que ir acompañada con nuestro perdón al hermano. Y dice: perdona la ofensa a tu prójimo y cuando ores, tus pecados serán perdonados. O sea que, Rinaldo, Tomás, es una fórmula que ni siquiera el mejor sabio en cuanto de números te dice: si tú perdonas, yo te perdono entonces a ti. Eri. Gracias al hermano Jay, como siempre, ¿verdad?, por la discusión de esa primera lectura. Mientras tanto, vamos a escuchar un cántico para luego entrar en la segunda parte de nuestro programa. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 2. Tú que siempre nos perdonas, de Kenier Arenas. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible.
Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escuchar su programa Liturgia y Música todos los martes a las 8 de la noche, en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de internet por radiopaz810.com y bajar la aplicación a través de Play Store para Android de Radio Paz 810 AM. Así que pueden bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM y nos escuchen en sus celulares o teléfonos móviles. Importante también que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando a todos los hermanos acá en Puerto Rico que siempre nos siguen a través de las ondas radiales de Radio Paz 810 AM. Y como siempre, saludando a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo, que nos retransmiten a través de emisoras en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Amén. Así que un abrazo fraternal para todos ellos de parte del equipo de Liturgia y Música desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Bueno, hermanas y hermanos, y ya, ¿verdad? Siguiendo esta reflexión de hoy, de estas lecturas, esta segunda lectura del apóstol San Pablo a los Romanos: en la vida y en la muerte somos del Señor. Cortito pero preciso. ¿Qué nos dice Jay? Pues fíjate, como decimos en Puerto Rico, corto pero con sustancia. Un punto bien interesante. Hoy leemos por última vez la carta de San Pablo a los Romanos, que nos ha acompañado durante 16 domingos. En el pasaje de hoy, Pablo quiere que sus lectores sepan distinguir entre lo que es lo importante y lo que no. Lo principal es nuestra unión con Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Todo lo demás es relativo, es breve, pero por demás dice: si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Los que por el bautismo hemos sido incorporados al resucitado, le pertenecemos. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Hermoso, Erinaldo. Definitivamente. Fíjense que en esta segunda parte de la carta a los Romanos, ya lo vimos en los domingos anteriores, Pablo se preocupa en presentar a los cristianos de Roma y a los cristianos pues de todos los lugares y tiempos un conjunto de actitudes y de valores que deben marcar la vida personal, social y eclesial de aquellos a los que Dios llama a la salvación. La segunda lectura de este domingo pues nos sitúa en este contexto y nos presenta algunos datos más sobre esta cuestión. Nuestro texto forma parte de una perícopa en la que Pablo da algunas indicaciones acerca de la conducta a tener frente a los demás miembros de la comunidad, particularmente frente a aquellos que tienen perspectivas diferentes a las de la fe cristiana. Pablo considera que existen dos tipos de creyentes en la comunidad cristiana de Roma: los fuertes y los débiles. Estas designaciones no parecen referirse primordialmente a la clase social, o sea, ricos y pobres, o al origen religioso, pagano, cristiano y judeocristiano de esos creyentes, sino a actitudes diversas en relación con la fe. Los fuertes en el lenguaje de hoy, pues podríamos caracterizarlos como progresistas, y no estamos hablando aquí de política. Son aquellos que ya se liberaron de la esclavitud de la ley y de los ritos y consideran que solo los valores del evangelio son decisivos en el camino de la fe. Los débiles, en el lenguaje de hoy, pues podríamos llamarles tradicionalistas, y son aquellos que hacen pues hincapié en las leyes, en los ritos y tradiciones antiguas,
y quedan esclavizados por el hecho de que esos valores no sean asumidos por todos. Muy probablemente, estos dos grupos vivían enfrentados, provocando una cierta división en la comunidad. Pablo no acepta actitudes de intolerancia o de desprecio hacia los hermanos, vengan de donde vengan. En verdad, el pensamiento de Pablo está más próximo a los fuertes, pero él sabe muy bien que más importante que las divergencias es el respeto por el hermano y la construcción de la fraternidad. Los fuertes no pueden despreciar a aquellos que no piensan como ellos, y los débiles no tienen derecho a juzgar o catalogar a aquellos que tienen otra perspectiva en relación con la fe. Es precisamente en este contexto en el que Pablo encaja los 3 versículos que constituyen la segunda lectura de este domingo. Así que los versículos del 7 al 9 son verdaderamente el centro de la pericopa. Fundamentalmente, Pablo recuerda a todos, a los fuertes y a los débiles, que pertenecen al Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor, ¿verdad? Y esto lo leímos en el versículo 8. Eso es mucho más importante que las opiniones particulares acerca del camino a recorrer para alcanzar el objetivo común. Los creyentes, antes de dejarse dividir y separarse por cuestiones verdaderamente secundarias, qué tipo de alimentos debe comer, qué fiestas se deben celebrar, qué tipo de ayunos deben realizar, deben tener conciencia de lo esencial de la fe y de aquello que les une, Jesucristo, que murió y resucitó para dar a todos la misma vida. La comunidad es una familia de hermanos reunida alrededor del Señor. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo este evangelio según San Mateo. Mientras tanto, escucharemos un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 1. Debes primero perdonar, de Emanuel Espinosa. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empiezas a amar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio. Ha perdonado a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deje en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar ni siquiera murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de este cautiverio. Ha perdonado a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deje en libertad tu corazón y limpia toda herida.
la amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar ni siquiera murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Debes perdonar. Liturgia y música. Continuando, hermanas y hermanos, con la discusión de estas lecturas de hoy, entrando ya a este santo evangelio según San Mateo. No te digo que le perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué nos dice Jay de ese santo evangelio? Esto sí que está interesante. Y fíjate, Erinaldo, para ilustrar esto, Jesús narra una parábola. Fíjate, le presentan al rey un deudor que debía 10,000 talentos. Cada talento equivalía a 36 kilos de oro. Wow, era una suma que no se podía pagar. Frente a Dios, el hombre es un deudor insolvente, como nosotros. Pero él no es un banquero, sino un padre lleno de misericordia, mostrando una generosidad sin límites. El rey de la parábola, que representa a Dios, lleno de ternura por las súplicas de su siervo, le perdona toda la deuda. No existe un pecado que Dios no perdone. No hay culpa superior a su inmenso amor. Luego entra en escena otro siervo que debe al primero son 100 denarios, equivalente a 100 jornales de trabajo. Entonces sería una suma, como decimos en Puerto Rico, mira, una suma boba en comparación con la deuda perdonada por el rey. Comenzamos el programa, dijimos, no te digo que lo perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pues fíjate, Pedro interviene con esa pregunta y Jesús le contesta 70 veces 7, que significa no vas a contar. A continuación, que mientras que los 100 denarios, que era muy asequible en comparación, estos 10,000 talentos, según los entendidos, que sería, sumando, como dice mi hermano Tomás, sería unos 60 millones de denarios allá en ese tiempo. La diferencia es abismal y por tanto la lección de la parábola es lo más expresivo de parte del Señor. El rey revoca el perdón anterior y exige el pago de toda la deuda. Jesús nos avisa que lo mismo hará el Padre con aquel que no perdona de corazón a su hermano. Yo tampoco te perdonaré. Esto está hermoso. Erinaldo. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, el mandamiento del perdón no es nuevo.
¿verdad? Como vimos en la primera lectura. Los catequistas de Israel enseñaban a perdonar las ofensas y no a guardar rencor contra el hermano que había cometido cualquier falta. Los maestros de Israel estaban, sin embargo, de acuerdo en que la obligación de perdonar existía únicamente en relación con los miembros del pueblo de Dios. La gran discusión giraba entonces alrededor del número de veces que se debía perdonar, ¿verdad? Que es lo que tú estabas explicando. Todos, desde los más exigentes a los más misericordiosos, aceptaban con todo que el perdón tiene límites y que no se debe perdonar indefinidamente, debo decir. Es en esta problemática en la que Jesús se envuelve a los discípulos. Pedro, el portavoz de la comunidad, consulta a Jesús acerca de los límites del perdón. Él sabe que en cuanto a esto, Jesús tiene ideas radicales y tal vez con alguna ironía. Pregunta a Jesús si, en su perspectiva, se debe perdonar por siempre. ¿Hasta 7 veces? Jesús responde que no solo se debe perdonar siempre, sino de forma ilimitada, total, absoluta, hasta 70 veces 7. Se debe perdonar siempre a todos y sin reserva alguna. En este contexto, hermanos y hermanos, y a propósito de cómo entender el perdón, cuando Jesús propone a los discípulos una parábola. Y la parábola se presenta en 3 cuadros de escena. La primera escena nos sitúa en la corte, ¿verdad? Como dijo el hermano Jay, un funcionario real a la hora de presentar las cuentas a su señor. Se revela incapaz de saldar su deuda. El señor ordena que el funcionario y su familia sean vendidos como esclavos, pero ante la humillación y la sumisión del siervo, el Señor se deja vencer por sentimientos de misericordia y perdona la deuda. En esta escena, lo que impresiona más es el montate astronómico de la deuda. 10,000 talentos. La exageración de la deuda sirve aquí para poner de relieve la misericordia infinita del Señor. La segunda escena describe cómo es un funcionario que ha experimentado la misericordia de su Señor se niega más tarde a perdonar a un compañero que le debía 100 denarios. Fíjese esto. Cuando estas dos escenas son puestas en paralelo, pues sobresale por un lado la desproporción entre las deudas y por otro lado la diferencia de actitudes y de sentimientos entre el Señor y el funcionario real. La tercera escena pues habla de esta diferencia de comportamientos y de lo que los compañeros del funcionario real, extrañados por su ingratitud, informaron al rey de lo sucedido. Y el rey, escandalizado por su comportamiento de su funcionario, le castigó duramente. Por encima de todo, la parábola es una catequesis sobre la misericordia de Dios. Muestra cómo en la perspectiva divina el perdón es ilimitado, total y absoluto. Después, pues la parábola nos invita a analizar nuestras actitudes y comportamientos frente a los hermanos que yerran, ¿verdad? O que fallan, como decimos acá en Puerto Rico. Muestra cómo nuestra forma de actuar muchas veces está lejos de la actuación de Dios ante cualquier fallo del hermano, ¿verdad? Aunque sea poco significativo. Tomamos la postura de víctimas y muchas veces asumimos actitudes vengativas que son el signo claro de que aún no hemos interiorizado la forma de ser de Dios. Finalmente, la parábola sugiere que existe una relación, ¿verdad? Por otra parte, ya afirmada en la primera lectura de este domingo, entre el perdón de Dios y el perdón humano. Y aquí viene una preguntita. Mateo estará sugiriendo que el perdón de Dios está condicionado y que solo se hará efectivo si aprendemos a perdonar a nuestros hermanos. Pues lo que Mateo está queriendo decir sobre todo es que en la comunidad cristiana debe funcionar el criterio del perdón limitado. Si esa es la forma de actuar de Dios, tendrá que ser la nuestra también. Lo que Mateo está sugiriendo también es que si nuestro corazón no late al ritmo del perdón, no habrá lugar en él para acoger la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Realizar la experiencia del amor de Dios transforma nuestro corazón y nos enseña a amar a nuestros hermanos, sobre todo a aquellos que nos han ofendido.
Dios pagará con la misma moneda y castigará a quien no sea capaz de vivir según la lógica del perdón y de la misericordia. Pues le tengo que decir, hermanas y hermanos, que no. Claramente, el revanchismo y la venganza no forman parte de los métodos de Dios. Se utiliza aquí, utilizando la fórmula sémita, imágenes fuertes y dramáticas para subrayar que es urgente aprender a perdonar y que de ello depende la edificación de una realidad nueva, de amor, de comunión, de fraternidad, la realidad del reino. Así que en este evangelio de este domingo, trata sobre la necesidad de perdonar siempre, de forma radical e ilimitada. Se trata, todos somos conscientes, de una de las exigencias más difíciles que Jesús nos hace. Sin embargo, no existen en este campo medias tintas, evasivas, disculpas. Se trata de un valor fundamental de la propuesta de Jesús. Él dio testimonio con gestos concretos del amor, de la bondad y de la misericordia del Padre. En la cruz, Él murió pidiendo perdón para los que le estaban matando. El cristiano es ante todo un seguidor de Jesús. Personalmente, ¿cómo me sitúo frente a esto, hermanas y hermanos? El perdón y la misericordia se tornan todavía más complicados a la luz de los valores que presiden la edificación de nuestro mundo. El mundo considera que perdonar es propio de débiles, de vencidos, de los que desisten de imponer su personalidad y su visión de las cosas. Dios considera que perdonar es cosa de fuertes, de los que saben lo que es verdaderamente importante, de los que están dispuestos a renunciar a su orgullo, a autosuficiencia, para apostar por un mundo nuevo, marcado por relaciones nuevas y verdaderas entre los hombres. En verdad, la lógica del mundo lo que consigue es alimentar la espiral de la violencia, de la injusticia, de la muerte. La lógica de Dios nos ayuda a cambiar los corazones y a fructificar en gestos de amor, de solidaridad, de diálogo y de comunión. Para mí, ¿cuál de estas dos propuestas tiene más sentido? ¿Cuál de estos dos caminos, hermanos y hermanos, puede ayudar a instaurar una realidad más humana, más armoniosa, más feliz? ¿Qué significa realmente perdonar? Significa ceder siempre ante aquellos que nos maltratan y nos ofenden. Significa encogerse de hombros y pasar de largo cuando nos enfrentamos con una situación que causa muerte y sufrimiento a nosotros o a otros hermanos nuestros. Así que, hermanas y hermanos, son preguntas que tenemos que buscarle respuestas. Así que los invito a leer nuevamente estas lecturas para que reflexionen sobre las mismas. Bueno, hermanas y hermanos, siempre nos gusta, ¿verdad?, leer lo que nos tiene el Papa Francisco precisamente de este santo evangelio de hoy. Y dice así: no podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros, a nuestra vez, no concedemos el perdón a nuestro prójimo. Es una condición. Piensa en el final, en el perdón de Dios, y deja ya de odiar. Echa el rencor, esa molesta mosca que vuelve y regresa. Si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. Amén. Así que palabra sabia del Santo Padre Francisco. Bueno, hermanas y hermanos, siempre, ¿verdad?, nos gusta mencionar las peticiones de oración que tenemos para hoy. Gracias, Rinaldo. Oremos por la salud de Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Feliz López y su niño Chili, y por último, la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Padre bueno y misericordioso, te alabamos por el amor que nos ha revelado
en Cristo tu Hijo. Tú, misericordioso, llamas a todos a hacer misericordia. Ayúdanos a reconocernos cada día necesitados a tu perdón, de tu compasión, necesitados del amor y la comprensión de nuestros hermanos. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa? Gracias, Rinaldo. Cerramos el programa con el cántico número 3, 70 veces 7 de Salomé Arrizibita, España, y tan tan. Bendiciones, hermanos y hermanos, como siempre, gracias por escucharnos en este su programa Liturgia y Música. El modo de hallarme, siempre que caigo rendida, el modo de levantarme, siempre que cierro los ojos siento que te pones delante, siempre que cometo errores estás tú para abrazarme, y no una vez, 10 ni 20 son las que tu mano me guía. Son más de 70 veces, de 7 en 7 seguidas, y aunque no son suficientes para esta torpeza mía, sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita. Siempre que ando ofendida y se me oscurecen los días, siempre que creo tener la mano en cada partida, siempre me muestras la luz que da el color a la vida, y se me olvida la ofensa, la razón y la partida. Y no una vez, 10 ni 20 son las que tu mano me guía, son más de 70 veces, de 7 en 7 seguidas, y aunque no son suficientes para esta torpeza mía, sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita. Que 70 veces 7 sean las veces que diga que daré siempre mi mano a aquel que la necesita. Que 70 veces 7 sean las veces que diga que el amor no lleva cuentas porque no sabe de cifras. Y no una vez, 10 ni 20 son las que tu mano me guía, son más de 70 veces, de 7 en 7 seguidas, y aunque no son suficientes para esta torpeza mía, sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita, sé que sonríes y esperas con tu paciencia infinita.